Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total. El diario secreto de Neslihan Atagul revela verdades impactantes, lágrimas y sentimientos ocultos sobre Burak. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia bomba que ha sacudido el mundo de las revistas y ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense, porque lo que van a escuchar hoy cambiará todo lo que sabían sobre la relación entre Neslihan Atagul y Burak. Sí, lo han oído bien. Se han filtrado las páginas más privadas, los secretos más profundos y las confesiones más dolorosas del diario personal de Neslihan. Durante años, todos hemos especulado sobre la química increíble que existía entre ellos, esa energía que traspasaba las pantallas y nos hacía soñar. Pero ahora, ya no tenemos que imaginar nada, porque las palabras escritas por la propia mano de Neslihan nos cuentan la verdadera historia, una historia llena de un amor apasionado pero también de una ira incontrolable. Todo comenzó ayer por la noche, cuando una fuente anónima compartió en las redes sociales fotos de un cuaderno viejo, desgastado por el tiempo, pero lleno de sentimientos que nunca se apagaron. Según los rumores, este diario fue encontrado olvidado en un antiguo set de rodaje, escondido detrás de unos decorados, como si su dueña quisiera dejar allí enterrado su corazón. Pero el destino tenía otros planes. Al leer las primeras líneas, se me puso la piel de gallina. Neslihan escribe con una sinceridad que duele. En una de las páginas, fechada hace algunos años, ella describe el momento exacto en que se dio cuenta de que lo que sentía por Burak no era solo amistad. Ella escribe, hoy, cuando él entró en la caravana, ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Sentí su miedo, pero también sentí el fuego. ¿Por qué es tan difícil admitir que nos morimos el uno por el otro? Estas palabras son la prueba definitiva de que hubo algo mucho más fuerte de lo que nos contaron. Pero la historia se pone aún más dramática. No todo en ese diario son palabras de amor romántico. Hay páginas manchadas de lágrimas, páginas donde la tinta se corre por el llanto de una mujer decepcionada. Aquí es donde entra la parte de la ira, esa furia que nace cuando el amor no puede ser vivido libremente. En otra entrada del diario, Neslihan parece estar respondiendo a una conversación que tuvieron en secreto. Ella escribe con letras grandes y temblorosas, me dijo que debíamos ser profesionales, que el mundo no nos entendería. Cobarde. Burak me dijo, Neslihan, nuestro amor destruiría todo lo que hemos construido. Pero yo le grité que el amor verdadero construye, no destruye. Lo odio por ser tan racional cuando yo soy puro corazón. ¡Qué fuerte! Imaginen esa escena, imaginen a Burak y Neslihan discutiendo bajo la lluvia, con el corazón roto, tratando de decidir entre sus carreras y sus sentimientos. El diario continúa relatando encuentros secretos, miradas robadas durante las pausas de grabación y promesas que nunca se cumplieron. Hay una frase que se repite constantemente en el texto, una frase que parece ser el lema de su trágica historia, somos dos estrellas que chocarían si se acercaran demasiado. Es increíble ver cómo Neslihan transformó su dolor en palabras. Ella cuenta que Burak, en un momento de debilidad, le confesó, si el tiempo fuera diferente, tú y yo seríamos eternos. Pero el tiempo no era diferente, y la realidad los golpeó con fuerza. Los detalles que salen a la luz en este diario nos muestran a un Burak mucho más vulnerable de lo que aparenta ante las cámaras. Neslihan describe cómo él le regaló una vez una rosa blanca, que simbolizaba el silencio y el secreto de lo que vivían. Ella guardó esa rosa entre las páginas del diario, y ahora, años después, esa flor seca es el testigo mudo de su pasión prohibida. La tensión entre el amor y el odio es palpable en cada párrafo. En una de las últimas entradas filtradas, el tono de Neslihan cambia drásticamente. Ya no hay tristeza, hay resignación y un poco de rencor. Ella escribe, lo vi hoy con ella.
Sonreía como si nada hubiera pasado. ¿Cómo puede borrarme tan fácil? Me acerqué a él y le susurré, espero que tu felicidad valga mi silencio. Él solo bajó la cabeza. Amigos, esto es realmente desgarrador. Nos muestra que detrás de las sonrisas perfectas y las fotos brillantes, hay seres humanos sufriendo, amando y perdiendo. Este diario no es solo un chisme más, es la radiografía de un amor imposible. La filtración de estas páginas ha causado un terremoto en la vida de ambos actores. Se dice que Burak está devastado por la publicación de estos secretos. Fuentes cercanas aseguran que él no sabía que Neslihan guardaba esos recuerdos con tanta intensidad. ¿Se imaginan cómo debe sentirse al leer que ella lo odiaba por amarlo tanto? Es una mezcla de emociones que nadie quisiera enfrentar públicamente. Por otro lado, los fans están divididos. Algunos apoyan a Neslihan por su valentía al escribir sus sentimientos, mientras que otros creen que estos secretos debieron permanecer enterrados para siempre. Pero lo hecho está. El diario de Neslihan Atagul ha abierto una caja de Pandora que difícilmente se podrá cerrar. Nos ha confirmado que la química que veíamos en pantalla era real, que los besos tenían un sabor a despedida y que los abrazos eran intentos desesperados de detener el tiempo. Es una historia de amor y guerra, donde no hubo ganadores, solo corazones heridos. Ahora, cada vez que veamos una escena de ellos juntos, la veremos con otros ojos, sabiendo que detrás del guión había un drama real mucho más intenso. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿qué pasará después de esto? ¿Saldrán a desmentirlo o el silencio será la confirmación final? Lo que está claro es que el amor, cuando es tan grande, deja huellas que ni el tiempo puede borrar. Y este diario es la prueba viviente de que Neslihan y Burak compartieron algo que va más allá de la ficción, algo eterno y doloroso a la vez. Hemos llegado al final de este video tan intenso y lleno de revelaciones. La historia de este diario nos ha dejado a todos pensando en lo complicado que puede ser el amor. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Creen que Burak debería responder a estas confesiones o es mejor guardar silencio? ¿Piensan que el amor entre ellos todavía existe en algún rincón de sus corazones o es solo un recuerdo del pasado? Y lo más importante, ¿qué harían ustedes si se encontraran en la situación de Neslihan? Por favor, escriban sus opiniones y teorías en los comentarios, los leeré todos con mucha atención. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video para que nadie se pierda este bombazo. Hasta el próximo video, cuídense mucho.